Bienvenido, esta es una nueva edición de Camino Libre aquí por la RCC. Estamos compartiendo aquí, estamos en esta edición, está Carlos Rodríguez con nosotros y nuestro invitado que es el pastor Juan Cruz Celamare. Y vamos a estar hablando un tema muy llamativo con él porque se puso... Carlos, vos me dijiste que tenía el título de Resucita. Claro, Resucita. Un cordial saludo a los televidentes, a los que nos están viendo y escuchando también por la radio. Bueno, a mí me llamó la atención en una red social, veo una campaña Resucita y había una exhortación a rescatar del baúl del olvido aquellos planes que mucha gente... Que se le murió. Se le murió, dejó trunco su plan, su idea, su propuesta, su proyecto. Entonces es una invitación a aquello que dejaste, retoma, resucita, a resucitar. Y después hablaba de un plan de oración. Y dije yo, ¿de qué se tratará esto? Y bueno... ¿Puedo decir que eso es en este momento el panorama que tenemos para ahora? Bueno, a mí me llama la atención y yo creo que es una iniciativa muy oportuna. Pero para hablar de este tema está con nosotros el pastor Cruz, el ideólogo, digamos así, de esta campaña Resucita. Un motivador, ¿no? Un motivador. Pastor, ¿en qué consiste Resucita? ¿Cómo surge la idea? ¿Hacia dónde apunta realmente? Bueno, qué placer saludarles. Yo soy fiel seguidor del programa de ustedes. Estoy siguiendo toda la semana y me encanta este formato de televisión. También en radio, en el Chaco sale. Y bueno, yo pensé bastante el tiempo que estamos viviendo. Vamos a llegar al segundo año de pandemia y si uno mira a su alrededor, lo primero que va a encontrar es destrucción, crisis económica, crisis en la salud mental, crisis en los matrimonios, crisis con los hijos. La palabra crisis hoy está muy fuerte, muy arraigada en las familias. Hoy la economía misma, uno no sabe qué va a pasar, ¿verdad? Inclusive personas que han perdido trabajo, que han perdido familiares, la cantidad de familias enlutadas en el Paraguay. Si vamos a pensar que los 12.000 muertos que estamos teniendo hoy son 12.000 familias, imagínense. Eso es un impacto muy fuerte. Yo creo que son menos familias porque muchos fallecieron de la misma familia entera. Pero ponerle que son 7.000 familias, 8.000. Es bastante el sufrimiento, el dolor. Y uno se para y piensa, ¿será que hay algo más que hacer en medio de esta crisis que parece no terminar? Uno prende la tele, por lo menos no este programa, pero uno prende la televisión en otros canales y es pura noticia de destrucción. No te da gusto ni levantarte. Claro, pero allí hay un plan deliberado de crear terror, de sembrar, porque hay un plan detrás, ¿verdad? Pero, digamos, es cierto, no se puede discutir el hecho de que hay un estado de crisis, un estado de qué va a pasar, cuándo termina todo esto, qué más podemos hacer, cómo enfrentamos esta situación. Y está todo destruido, Carlos. Vamos a ver las cosas como son. Si usted me puede decir qué economía se ha salvado de esta pandemia. Lo que nosotros estábamos hablando preferentemente era, aparte de la parte de la economía, era la parte psicológica de la gente. Eso ni... Mira, yo creo que una vez que esta pandemia, la OMS diga, señores, con la vacuna podemos decir que se terminó, va a seguir la enfermedad siempre, pero después viene la pandemia de la salud mental. Sí. Cantidad de depresivos, no dan abasto los psicólogos, los psiquiatras. Es impresionante la gente cómo está afectada en sus emociones. Siendo nosotros pastores que supuestamente podríamos tener un poquitito más de lectura y hasta nosotros y todo nos afectó. Vamos a ser sinceros, a mí me afectó, sinceramente. Ahora, ¿cuál es la propuesta de, digamos, a partir de ese contexto que está antes de entrar en la palabra resucita, pues hay que hablar de qué es lo que vamos a resucitar. Claro. Por eso estoy tratando de entrar, que la gente diga resucita, ¿qué vamos a resucitar? ¿Verdad? Yo realmente, cuando empezamos a promover esta campaña o a planificar, me imaginé caminando en un valle de los huesos secos, donde todo está podrido, donde vos decís, acá no va a haber más vida, no va a haber más solución, no va a haber esperanza. El Paraguay se está destrozando.
los países, no solo el Paraguay, miren alrededor, los que, Carlos, yo sé que vos ves los noticieros de otros países, no, hay, todo está mal. Perú ahora está que estalla, Argentina ni qué decir. ¿Qué va a pasar? Entonces ahí viene esta campaña de oración. Nosotros, un arma que los cristianos tenemos, que yo considero que es lo que nos ha mantenido fuertes hasta la fecha, es la oración. Y es la palabra profetizar vida donde hay muerte. Ahí podemos empezar a hablar, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que primero se profetizó vida para que las cosas empiecen a cobrar. Y dice, eso está en Ezequiel 37, que seguramente ustedes van a ver enseguida un video de lo que es la campaña, ¿verdad? Pero los huesos, cuando se empezó a profetizar, así que los huesos empezaron a juntarse, inclusive los tendones empezaron a juntarse y el cuerpo se puso fuerte. Pero después faltó algo. Dice, ¿y qué más? Ahora soplarle aliento de vida. Primero vida, después aliento de vida. Entonces yo pensé que nosotros tenemos que orar por nuestra nación. Nosotros tenemos que orar por todas estas áreas que yo te mencioné. Profetizar vida, pero también aliento de vida. Las iglesias hoy en nuestro país y en el mundo entero. Cantidad de iglesias que han tenido que cerrar las puertas. No se reúnen. Porque aparentemente ese fue uno de los propósitos de todo esto que se declaró, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Se cerraron iglesias, se enfrió la fe. Yo no digo que era estaba planificado que así sea, pero de que el enemigo se aprovechó en el camino, sí. Estoy seguro que sí. Yo creo que toda crisis trae un impacto en todas las esferas y la iglesia no está exenta de eso, pero ahí mismo entonces digo, aprovechemos este momento porque imagínate, yo estuve en Nueva York hace un mes atrás. Y me contaban los pastores cantidad de iglesias que no pudieron costear el alquiler y tuvieron que cerrar. Es evidente que es un panorama difícil en varios escenarios. Y estamos viendo aquí con el pastor Juan Cruz de la Mare, con esta situación tan complicada, con gente desesperanzada, cómo volver. Por eso está el título de Resucita con este proyecto. Que vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Camino Libre y luego volvemos a compartir con ustedes este tema emocionante. Camino Libre, comunicación con propósito, está siendo presentado por Lácteos Trébol. Nueva presentación, nueva fórmula, mejor sabor, dulce de leche Trébol, frutilla, manzana y naranja, gelatinas dietéticas de Trébol. Muy bien, seguimos con Camino Libre y estamos conversando aquí con el pastor Juan Cruz de la Mare sobre este proyecto de Resucita. Y ese es cuando uno escucha esta palabra, uno lo, vamos a decirlo, enlaza directamente con algo espiritual. Así que, ¿qué fundamento espiritual tiene este proyecto? Y bueno, yo creo que todos nosotros, líderes, ustedes, pastores, obreros, cuando vemos algo que fracasó o murió, lo primero que queremos es que eso despierte, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros intentamos, ¿verdad? Yo creo que hoy ese va a ser el gran desafío. Nosotros vamos a enfrentar grandes desafíos como líderes. Primero, resucitar a las personas que pueden estar con vida física, pero por dentro estar totalmente decepcionados, muertos espiritualmente, sin ganas de seguir luchando. Vos tenés que hablar más un ratito con las personas y ya te vas a dar cuenta del estado en que hoy está una persona. Las personas llevan muchos años, ya un año más, meses mejor dicho, sin congregarse. Porque no es igual congregarse en la casa y te conectas en Zoom. Yo personalmente nunca estuve de acuerdo con las reuniones por Zoom. En su momento sí, ¿verdad? Pero después ya yo veía que la gente apagaba su cámara y estaba, y el pastor hablaba, y yo no sé si es igual. Se aprovechaba el tiempo. Se aprovechaba. Claro. Entonces yo dije, las personas vienen. Primero,
el gran bombardeo de las noticias fuertes. Que no vamos a decir que son noticias mentirosas, porque hay 12.000 muertos, señores. Claro, Eso lo que pasa es real. que hay una manipulación. ¿En Exacto, qué sentido? sí. Si nosotros vemos las estadísticas oficiales de muertos en el 2020, vamos a encontrar que 14.000 personas murieron por problemas coronarios, por diabetes y cáncer. 3 causas. 14.000, casi 15.000 personas murieron. Solamente que murieron en el anonimato. Pero fueron 15.000 y no se hizo una campaña de miedo como se hace con ¿verdad? Ahora murieron 12.000. No es que los 12.000 muertos de coronavirus sean más importantes o más impactantes que los 15.000 que murieron de esas otras 3 causas. Solamente que hubo una manipulación informativa con un propósito que justamente hoy se detecta, que hubo una manipulación con un fin preestablecido por algún poder oculto que utilizó instrumentos y organismos internacionales para sembrar un miedo de modo a, digamos, debilitar la resistencia de la gente y lograr que la gente aceptara una imposición, ¿verdad? Es decir, hubo hubo una motivación de dominación detrás, ¿verdad? Bueno, Entonces, 15.000 murieron el año pasado y nadie dijo nada por Yo eso. estoy de acuerdo contigo, Carlos. Estoy de acuerdo, pero te voy a contar algo que a ese extremo llegue. Tengo un empresario amigo, dueño de una funeraria. Es dueño de varias empresas, entre ellas una funeraria. Estábamos cenando, justamente fue en Estados Unidos, nos encontramos y estábamos cenando y le pregunté, en un año normal, llamémosle el 2019, sin pandemia, ¿cuántos cajones venden por mes? Le pregunté. Entonces él me dice, en nuestra empresa aproximadamente entre 80 y 90 cajones mensual. Ahora estamos 4 veces más, me dice. Claro. 4 veces más. Entonces yo me fui a una persona que se dedica a vender cajón. Estamos hablando de que este año va a haber más muerte, va a haber más muerte. Categórico eso, ¿verdad? Ahora, no nos tiene que sorprender eso, porque si uno va al 2019, hubo más muerte que en el 2020. Si vos mirás la estadística del registro civil, 2019, cuando no había pandemia, hubo más muerte que el 2020 con pandemia. Nada más que estamos con restricciones, no hubo muerte por accidente, no hubo muerte, entonces se equipara. Este año está prácticamente abierto, vamos a ver la realidad, ¿verdad? Muy pocas son las cuarentenas que estamos teniendo hoy. La gente ya puede trabajar, puede salir, entonces está todo abierto. Entonces lidiamos con el virus del COVID, aparte con los accidentes que van a haber también que hay. Entonces se suma todo. Pero no lo digo yo, lo dice un empresario del rubro de la muerte. La manipulación está en que, por ejemplo, hay dengue, pero nadie habla del dengue, nadie habla de que se internó de dengue o que murió de dengue, ¿verdad? Digo que hay una manipulación, solamente hay una causal de muerte en este momento, ¿verdad? Y hasta que la OMS diga, señores, dejó de ser pandemia, y ahí ya está. Claro. Mientras que no se levante ese estatus de pandemia, vamos a estar ahí. Claro, por eso volviendo al tema de Resucita, cuando ocurren hechos que salen fuera de lo normal y decimos nosotros que Dios permitió que eso ocurriera, y si nosotros miramos las Escrituras, vemos que en varios pasajes de la historia de la humanidad narrados en la Escritura, cuando se presentaron situaciones adversas, hubo un propósito, porque o la gente o la sociedad se alejó de Dios. Y entonces Dios nada podía hacer porque dijeron, Dios, quédate vos ahí afuera, nosotros vamos a hacer nuestra vida, ¿verdad? Entonces Dios salió de la vida de la gente y sucedieron hechos negativos. Y entonces incluso hay varios pasajes donde Dios dice, si ustedes retornan a mí, ¿verdad? Y se ponen a cuentas conmigo, yo sanaré su tierra, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a mí me da la impresión de que eso es lo oportuno de este plan de Resucita, porque evidentemente nos hemos apartado de los caminos digamos, agradables a Dios y necesitamos retornar a esos caminos, ¿verdad? Sin lugar a duda, categóricamente que es así. Ahora, nosotros como pastores debemos tener mucha sabiduría cómo nos expresamos justamente frente a las familias dolientes, porque si es por eso hay pastores que han muerto también. Hay líderes que estaban trabajando la obra del Señor y nunca se apartaron del Señor y les tocó también, ¿verdad? Claro. Categóricamente esto sucede por causa del pecado de la humanidad, llamémosle así, ¿verdad? Pecado de la humanidad.
Justamente Luis Palau tiene un libro, ¿por qué suceden, dónde está Dios cuando suceden las cosas malas, ¿verdad? Y vos sabés que me puse a leer bastante, pedí varias opiniones también al respecto. ¿Por qué Dios permitió el COVID? Que suceda todas estas cosas, ¿verdad? Y bueno, categóricamente eso hace que las personas que nunca escuchaban de Cristo vuelvan y quieran conocer de Él. Y hay muchísima gente que está hoy asustada, está acorralada y están pidiendo auxilio a Dios. Y esto va a ser una oportunidad para que la población, para que las personas se acerquen al Señor y se arrepientan y puedan conocerle al Señor como su Salvador, ¿verdad? Es evidente que las situaciones Difíciles nos llevan a eso. Muchas veces necesitamos pasar por algunas pruebas, algunos exámenes para que salga de nosotros el tesoro, como se suele decir. Hasta un ateo dijo, yo le pido a Dios que no haya más muerte, dijo. Y yo le dije, y no era que no sé si me estoy dando a entender, Sí, ¿verdad? el ateo que no cree en el... No cree, pues, pero dice, Dios nos ayude, dice, ¿verdad? Yo creo que en una crisis es donde empieza una nueva etapa. Y eso es lo que ocurrió cuando Ezequiel vio el valle de los huesos secos y vio que todo, y él le preguntó, Señor, ¿estos huesos pueden cobrar vida? Yo me pregunto, ¿el Paraguay puede volver a empezar? Es evidente que podemos y vamos a tener un corte y continuamos con este tema de Resucita en unos minutos. Camino Libre, comunicación con propósito, está siendo presentado por Lácteos Trébol. Nueva presentación, nueva fórmula, mejor sabor, dulce de leche Trébol, frutilla, manzana y naranja, gelatinas dietéticas de Trébol. Muy bien, volvemos con más Camino Libre y estamos compartiendo aquí con el pastor Juan Cruz de la Mare con este proyecto que se llama Resucita. Y hemos estado hablando un poquito el origen, que es lo que se tuvo en mente al inicio para salir con esta palabra de resucitar, un verbo de resucitar que dijimos que está muy ligado con un fundamento espiritual. Así que volvemos contigo, pastor, para explicarnos ahora en qué consiste este proyecto. Yo tengo fe que el Paraguay va a ser distinto. Una vez que esto vaya pasando, yo creo que muchas lecciones nos deja esta pandemia. Primero, yo creo que el Paraguay se va a convertir aún más dependiente de Dios. Yo estoy seguro de eso, ¿verdad? Estoy seguro que cuando las puertas de las iglesias se puedan abrir sin distanciamiento, sin ese miedo que la gente tiene, muchísimas personas van a ir a buscar de Dios. Mi preocupación no está en eso. Mi preocupación está como iglesia, como pastores, como líderes. ¿Estamos preparados para recibir a cientos de personas angustiadas, depresivas, con problemas matrimoniales, que van a venir a pedir ayuda? Claro, porque habrá que hacer, pastor, tal vez una convocatoria general a la gente. Hoy hay una campaña de miedo. Desde la iglesia debe surgir una campaña de esperanza, ¿verdad? Porque la iglesia está para eso, para crear esperanza, ¿verdad? Una ilusión, un propósito, un plan de eternidad victoriosa, ¿verdad? Es decir, es un lugar donde hay esperanzas la iglesia. Totalmente. Y hay mucha gente desesperanzada que está necesitada de tener esa esperanza. Claro, mi pregunta es nuevamente, señores, ¿vamos a tener los suficientes pastores, líderes para atender, suficientes consejeros para atender a todas las personas que van a llegar? Ahí está mi preocupación ahora mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en estos 2 años, muchas veces nosotros como pastores, hasta con nuestro propio liderazgo, hemos dejado de reunirnos. Hemos dejado de planificar, porque voy a decir, ¿cómo hago para planificar mes a mes, verdad? Y la verdad es difícil, pero señores, es tiempo de que nos volvamos a reunir ya, preparándonos para lo que se viene. Claro, Eso es resucitar. Yo creo que la iglesia no tiene que ser la misma
Yo personalmente me resisto a que mi iglesia, que el Señor me permite pastorear, sea la misma que tenía yo antes de la pandemia. Yo me resisto a eso, Carlos. Yo me O resisto, sea, pastor. cambiar un poquito el modelo. Yo creo que la iglesia Nuevos tiene que estar desafíos. enfocada en la evangelización, cosa que hemos dejado. Me duele decirlo, pero las iglesias han dejado la evangelización, se han acomodado entre 50 y 60. Pero ¿dónde están los ministerios de evangelización? Eso tiene que ser prioridad principal. Segundo, nosotros como pastores líderes necesitamos formar a las personas a atender casos de la salud mental. No hay de otra. Nosotros los pastores pues espiritualizamos todo, ¿verdad? Pensamos que todo es espiritual. Y la verdad tenemos que aprender que para eso están los psicólogos, los psiquiatras y también la parte espiritual. Pero como nosotros muchas veces llega una persona atormentada con problemas emocionales, le hacemos oración y liberación nada más. Pero eso no es, hay cosas que son físicas o emocionales. Entonces yo creo que va a venir una iglesia distinta y la gente va a ir a esos lugares donde se predica un evangelio abierto, un evangelio de sanidad, donde haya evangelización. Vamos a poder ayudar a la gente a superar el estrés post-trauma. Yo creo que... Yo a eso voy, ¿verdad? Claro. Yo me estoy preparando a eso, ¿verdad? No, yo entiendo, pastor, y yo entiendo que de alguna manera se están dando las condiciones para que, por ejemplo, esta iniciativa de RCC, Comunicación Cristiana, esté teniendo un desenvolvimiento interesante y esté ocupando espacios, ¿verdad? No solamente en nuestro país, porque yo tuve la experiencia de que con un programa que se hizo acá, fue compartido, llegó al exterior, no sé yo hasta dónde llegó, ¿verdad? Y nunca te vas a enterar hasta dónde nunca llegó. vamos a saber hasta dónde llegó ese Así programa, es, ¿verdad? así es. Entonces, vos decís, hemos dejado el evangelismo, pero de alguna manera RCC es una oportunidad y es un espacio, es una vía para evangelizar. Por supuesto. Entonces, yo creo que de alguna manera hay esfuerzos encaminados a prepararnos para ese post-pandemia, ¿verdad? Mira, yo valoro mucho los días especiales, pero nosotros nos tendríamos que estar haciendo una campaña de oración. Porque todos los días tendría que ser. Nosotros no tendríamos que tener un día de evangelismo. Todos los días tendría que ser de evangelismo. Pero vos me decís, pero está bien para recordar un poco, para motivar. Sí y no. Sí, porque da gusto tener días especiales. Pero para nosotros, siempre esa comparación, ¿el Día del Amor es solamente el 14 de febrero? ¿O para mí es más barato solamente sacarle a mi esposa el 14 de febrero? O el Día del Padre. Y después, hay que el año reconocer que el padre, viene, honrar el al año padre. que viene, Claro. Pero no es pues así. Todos Claro. los días es Día del Amor. Claro. Todos los días tenemos que evangelizar. Esta campaña le va a llevar a las personas a volver a empezar. Resucitar esos sueños de los pastores, de los líderes, de orar por sus iglesias y que no se enfoquen solamente en llenar sus templos, sino que tengan una visión reino, de evangelización, que las personas vayan a la iglesia que quieran ir. Pero lo importante es que las personas se entreguen a Cristo. Yo estoy seguro de que vamos a tener una nueva iglesia y que vamos a crecer. En el Paraguay es un país muy tranquilo, pero aquí no pasamos ni el 5% de cristianos. Señores, estamos hablando de que tenemos prácticamente más del 80% todavía que ganar para Cristo. Esa es nuestra realidad, ¿verdad? Sí. Y en vez de estar criticando en las redes sociales solamente, podemos hacer crítica constructiva, pero tenemos que orar por nuestros gobernantes. Y usted me dice, pastor, ¿voy a orar por Marito de esta manera? ¿Cómo está? Por supuesto que sí, voy a orar para que se arrepienta si está haciendo mal las cosas. Por supuesto que sí. Si está haciendo bien las cosas, voy a orar para que el Señor lo bendiga. Pero si está haciendo mal las cosas, por arrepentimiento. Hay muchas maneras de orar. Claro. ¿Cuándo comienza la campaña, pastor? Ya, empezamos el día de ayer. Empezamos. Es decir, julio, ¿y cuánto tiempo? Y va a durar 14, 15 días y luego va a volver a empezar. Nunca va a terminar. Por ¿Y lo qué- menos qué- por estos meses. Claro. Vamos a ir motivando a las personas Cierto. a orar. Porque van a venir otros movimientos de oración. Cada iglesia tiene su movimiento de oración y nosotros no queremos interrumpir, queremos unirnos, ¿verdad? Entonces, es una campaña más de las tantas que ya hay. De las que van a sumarse varias campañas, ¿verdad? Yo creo que eso va a mover a la iglesia a orar. Yo creo que hoy alguien que está viendo este programa va a decir, me encanta, hoy oramos por los gobernantes, hoy oramos por los niños que están sufriendo. Ustedes saben cantidad de niños
que sufrieron abuso sexual en plena cuarentena. Claro. Impresionante, ¿eh? Estamos llegando al final de nuestro programa y estamos hablando con el pastor Juan Cruz Lamares sobre este proyecto Resucita. Tenemos 20 segundos. ¿Qué podrías decir en 20 segundos? Yo quiero darle ese aliento a los pastores y a los líderes y a todo el pueblo de la iglesia. Se viene un nuevo tiempo, pero la tarea nuestra es reorganizarnos y prepararnos para volver a empezar. Dios categóricamente, dentro de un tiempo más adelante lo vamos a entender, pero es tiempo de profetizar aliento de vida, un nuevo tiempo. Nosotros sí podemos inyectar eso en nuestras familias, en nuestra congregación. Les aseguro que se viene un nuevo tiempo. Y sigan esta campaña por las redes sociales de RCC en todas sus cuentas, y esto va a estar por las redes sociales. Así que únanse a nosotros, por favor. Muy bien, llegamos al final de nuestro programa Caminos Libres aquí por la RCC. Les invitamos a que nos acompañen en cada edición, así que muy buenas noches. Esta presentación de Camino Libre, comunicación con propósito, fue posible gracias a Lácteos Trébol.